Legisladores, pueblo ecuatoriano. Primero empezaré aclarando la posición de nuestra bancada con respecto al cambio del orden del día anterior. Y precisamente nos abstuvimos porque en el artículo 6 se establece la posibilidad de generar una comisión multipartidista a nivel de los coordinadores de las bancadas debidamente registradas en la Asamblea Nacional. Nosotros no estamos como Revolución Ciudadana, pese a que somos una cuarta parte de esta Asamblea Nacional registrados como bancada. Es por eso la abstención de nuestra votación en el pedido anterior del colega legislador. Segundo elemento, y por el cual he pedido este cambio del orden del día. Se está planteando también la condena más enérgica a los actos violentos y vandálicos. Por supuesto que sí. Pero quizás ahí nosotros no podemos dejar de ser insensibles a las jornadas de protesta que se vivieron en el Ecuador y sobre todo, colegas legisladores, pueblo ecuatoriano, sobre todo que cegaron la vida, no estamos hablando aquí de daños materiales, la vida de personas, de seres humanos. Por lo tanto, señor presidente, yo me permito, si es que tengo la anuencia de usted y de los colegas legisladores, solicitarle al Pleno de la Asamblea Nacional, a los colegas legisladores. La Asamblea no puede ser ajena a lo que vivimos y a los momentos de terror que se vivieron en las calles de Quito y del resto del país. Por eso le pido que se pueda considerar la posibilidad de tener un minuto de silencio, señor presidente, por 8 personas que fueron fallecidas. El señor Raúl Chilipe, Marco Otto, José Daniel Chaluiza, Inocencio Tacumbi, José Rodrigo Chaluiza, Vega Caizaguano, Silvia Marlene Vera, Edison Mosquera Amaguaña. 8 personas que perdieron su vida y yo creo que la Asamblea Nacional no puede estar de espaldas a estos hechos. Le pido y les pido a los colegas legisladores tener la posibilidad de contar con un minuto de silencio y ojalá ese minuto pueda ser descontado de mi intervención, señor presidente, si es que tengo su anuencia. Vamos a proceder con este minuto de silencio por las víctimas y todos quienes han sido afectados en estas semanas difíciles para el país. Muchas gracias, señor presidente, por la sensibilidad y a los colegas legisladores. Dicho esto, voy a referirme al punto de cambio del orden del día. Y lo digo de manera frontal, de manera enérgica, esta es una posición de la bancada de la Revolución Ciudadana. No podemos estar ajenos a los hechos que se dieron y que vivió el pueblo ecuatoriano. Y precisamente he introducido una propuesta de cambio del orden del día, señor presidente, colegas legisladores, que tiene la única intención de solicitarle al señor ministro de Finanzas que pueda venir al Pleno de la Asamblea Nacional para que le explique al pueblo ecuatoriano cuáles son las medidas y cuáles son los acuerdos que están determinados con relación a la carta de intención firmada por el gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué traigo a colación este tema a la Asamblea Nacional? Porque efectivamente lo que se evidenció en las últimas jornadas violentas en el Ecuador tiene relación con un tema eminentemente económico y político. Económico en la medida en la cual se ha ajustado una fórmula económica, un nuevo modelo económico a través de este acuerdo firmado por el Ecuador. Y precisamente a través de ese instrumento, en la ejecución de esas políticas, tuvimos que sufrir la propuesta de un ajuste que buscaba o un instrumento que buscaba liberalizar los precios de los combustibles a precios internacionales. Eso está enmarcado, colegas legisladores, en función de esta carta, una carta firmada
el 1 de marzo del 2019 por el señor ministro de Economía Richard Martínez Alvarado y la señora Verónica Artola, gerente del Banco Central del Ecuador. Parte del acuerdo marco, del acuerdo macro que tiene el Estado ecuatoriano con el FMI. Y me parece que es necesario, colegas legisladores, señor presidente, que esta Asamblea Nacional tenga la capacidad, primero, de tener toda la información correspondiente y cuáles son los niveles de acuerdos a los cuales ha llegado el Estado ecuatoriano con respecto a esta carta firmada. Tiempo, señor asambleísta. Gracias, señor presidente. Y sobre todo lo quiero enmarcar, termino con con el ámbito jurídico, lo quiero enmarcar en función del instrumento jurídico. Nuestra Constitución, señor presidente, colegas legisladores, en el artículo 120 establece que la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones. Numeral octavo, aprobar o improbar, dice, los tratados internacionales en los casos que corresponde. Y también el artículo 419 de la Constitución. La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que, numeral tercero, contengan el compromiso de expedir y modificar o derogar una ley. No se olviden que detrás de este marco está pedidos o está el anuncio de poder remitir a la Asamblea Nacional nuevos marcos normativos. Y el numeral quinto, que dice que comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo o condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales. Señor presidente, no podemos darle la espalda al pueblo ecuatoriano con respecto al tratamiento de este instrumento que al final lo que ha causado es la evidencia plena de parte de los detonantes que ha causado este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se lo vivió en jornadas de protesta en días anteriores en el Ecuador. Le pido, señor presidente y colegas legisladores, que podamos dar paso a este cambio del orden del día. Muchas gracias. Tome votación, señor secretario.